Pues es un placer seguir con este gran evento. Hemos tenido una tarde de sesión simultánea muy enriquecedora y me alegra montones. Tenemos entonces la segunda parte de la tarde con sesiones plenarias. Hoy tenemos 2 sesiones plenarias muy ricas también. Y me complace presentar en estos momentos precisamente a la profesora Adela Cortina. Adela Cortina Ors. Ella es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y es muy conocida en el ámbito filosófico y más allá del ámbito filosófico. Entre sus escritos, por ejemplo, un texto muy valioso, ¿para qué sirve realmente la ética?, publicado por Paidós en el 2013. La frontera de la persona es otro gran texto. El valor de los animales, la dignidad de los humanos, publicado en el 2009 por la editorial Taurus. Y Pobreza y Libertad del año 2009 también, si no me equivoco. Y bien, no voy a tomar más tiempo, vamos a escuchar de inmediato la ponencia de la profesora Adela Cortina titulada Ética aplicada y democracia, nuevos retos. Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores de este congreso por pensar en mí para que estuviera con todos en un tema tan importante que nos preocupa tanto a todos como es el tema de la ética del desarrollo, y muy especialmente a Mario, que es el que se tomó la molestia de escribir tantos correos que creo que ya estamos unidos por una profunda amistad. Nos hemos carteado continuamente a cuento de este congreso. Muchísimas gracias por la invitación y por ese aplauso del comienzo, porque hablar a un público entregado es maravilloso, es fantástico. Sabes que van a estar en sintonía y que me alegro de la sintonía, porque a fin de cuentas creo que estamos todos de acuerdo en que queremos construir un mundo mejor juntos, y empezar con sintonía creo que siempre es bueno. El tema que se me había propuesto era un tema que a mí me gusta mucho, que es el de las éticas aplicadas y la democracia. ¿Cuáles serían los nuevos retos en la construcción de una ética del desarrollo? Y quería empezar con el marco con el que también hemos empezado esta mañana, que sería el marco de la globalización. Es difícil hoy en día empezar una conferencia si no es en el marco de la globalización en el que nos desenvolvemos. Y en ese marco yo quisiera destacar una característica que creo que es fundamental, y es que la globalización, tal como se está produciendo, es un fenómeno asimétrico. Podría ser otra cosa, pero tal como se está produciendo es un fenómeno asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico? Pues no solamente que está abriendo la brecha entre ricos y pobres, sino también que está abriendo una brecha entre la economía y la tecnología, que han alcanzado el nivel global, y la política y la economía, que no han alcanzado el mismo nivel global. Hay una asimetría entre una técnica y una economía, y sobre todo unas finanzas globalizadas, y unas respuestas políticas y éticas que no han conseguido alcanzar todavía el nivel global, y ese es uno de los retos de nuestro tiempo. ¿Por qué la política no lo ha conseguido? Porque, a mi juicio, no hemos conseguido todavía construir algo que sería una necesidad, que es un Estado mundial, como soñaba Kant en sus trabajos sobre filosofía de la historia y sobre filosofía política, un Estado mundial que supiera hacerse cargo de la distribución de los recursos económicos y de la organización de las tecnologías. Nos haría falta un Estado mundial siempre que fuera un Estado democrático. Recuerdan cómo Kant proponía, tanto en la paz perpetua como en la metafísica de las costumbres, que la paz se conseguiría con la republicanización de todos los estados y con un Estado republicano mundial. Él entendía por republicano lo mismo que nosotros entenderíamos por democrático. La construcción de ese Estado democrático mundial creo que es uno de los grandes retos, o bien, si eso no se consigue, también, como entendía Kant, una conjunción, unas redes de amistad entre los distintos países y los distintos pueblos,
que además hoy en día podrían compartir incluso soberanías e ir construyendo esas uniones supranacionales que fueran llegando hasta un nivel que pudiera ser un nivel cosmopolita. O, como tercera opción, esa gobernanza global en que se está trabajando desde hace algún tiempo y, como saben, combina tanto la participación de elementos políticos como de elementos de la sociedad civil dentro de una política que sería una política más flexible y más fluida. Creo que esos serían los retos desde un punto de vista político y que el siglo XXI y el tercer milenio tendrían que tomárselos en serio y tratar de construir ese Estado, esa gobernanza o esa sociedad cosmopolita, y siempre desde una perspectiva democrática, y por eso creo que es una buena noticia que se haya propuesto en los últimos tiempos una declaración universal de la democracia, igual que se ha propuesto en su momento, en 1948, pues hubo una Declaración Universal de Derechos Humanos. Se ha propuesto una Declaración Universal de la Democracia para ir complementando esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y creo que esa es una buena noticia y un reto al que hay que responder. Desde el punto de vista ético, que es del que yo me voy a ocupar fundamentalmente, también ha ocurrido que la ética no ha alcanzado todavía ese nivel global que sí tienen la economía, la financiarización y también la tecnología, a pesar de que muchos de nosotros estamos entusiasmados con la idea de construir una ética global. Hay un Journal of Global Ethics, hay construcciones de ética global, pero todavía no la hemos conseguido. Yo la primera referencia que oí en estos sentidos se la leí a mi maestro Carlo Toapel, que en el año 1973, en su libro Transformación de la Filosofía, decía que efectivamente la humanidad se encontraba por primera vez en la historia enfrentada a un reto. El reto él entendía que era que las consecuencias de la técnica y de la ciencia eran universales, mientras que la ética estaba recluida en el nivel local o en el nivel nacional. Y por eso creía que era momento de construir una ética planetaria. Esto lo decía en el año 73, que se hiciera cargo de las consecuencias de la técnica y de la ciencia. Yo creo que años más tarde hay que añadir a la técnica y la ciencia las consecuencias de la economía. Esta mañana se hablaba de las externalidades negativas de la economía, cómo hacerse cargo de esas externalidades negativas. Desde el punto de vista de la ética, se ha hablado pues de una ética planetaria, la necesidad de una ética planetaria, una ética universal. Hans Küng hablaría de una ética mundial, se habla de una ética global. Efectivamente hay que construir esa ética y es un reto del siglo XXI. Pero entre los muchos problemas que existen, uno de ellos es que esa ética no debería de ser impuesta. Una ética impuesta no es ética, sino que sabemos que lo que se impone oficialmente pues son ideologías de distinto cuño, pero no son ética. Y nos encontramos en un mundo multicultural, con distintas culturas, con distintas tradiciones, con distintas historias, y una ética global no podría salir desde un solo lugar, sino que tendría que ir gestándose de una manera multipolar, desde una manera multicéntrica, desde la base y no desde las cumbres, no desde arriba, sino desde abajo. En ese sentido es en el que yo entiendo que puede ser de mucha ayuda el trabajo de las éticas aplicadas, que son una realidad y no un sueño. A mí me parece maravilloso cuando dijo Martin Luther King, tengo un sueño. Creo que todos tenemos un sueño y que los sueños hay que realizarlos. Pero también hay que ver que hay cosas que ya se están realizando. Y creo que, como decía Hegel, hay que tratar de ver en la historia cuál es esa huella de racionalidad que ya se va realizando, cuáles son las tendencias más positivas para ir potenciándolas. Creo que en este momento nos encontramos con que en el nivel global lo que está presente desde el punto de vista ético es, como se ha dicho en muchas ocasiones, el neoliberalismo. El neoliberalismo es, como saben, la ideología que surgió por reacción frente a los estados del bienestar. En realidad el neoliberalismo surge
en los años 70 del siglo pasado como crítica a los estados del bienestar y pide la desregulación de los mercados y la no intervención del Estado. Es una novedad claramente. El neoliberalismo es el que está presente, pero la pregunta es, ¿hay alternativa? ¿Hay alguna ética alternativa? Y la respuesta es sí, la buena noticia es sí hay alternativa, y la alternativa se está construyendo ya. Otra cosa que tengo que decir es que normalmente nuestras realizaciones no están a la altura de nuestras declaraciones y que es preciso ajustar las realizaciones a las declaraciones. Pero también es verdad que en la historia, en nuestra historia, ya se está construyendo una ética global que es una ética no puramente subjetiva, sino intersubjetiva. Una ética que se está construyendo desde esa intersubjetividad humana que, como diría Hannah Arendt, nunca debe ser dañada. Los seres humanos no somos individuos aislados que un buen día decidimos relacionarnos, sino que somos siempre en relación, siempre en ligacio, y por eso tenemos obligaciones unos con respecto a otros, porque estamos ligados desde el origen, con lo cual el individualismo es falso, es una ideología falsa, inexistente, porque lo que existen son seres humanos ligados entre sí. ¿Cómo recuperar esa intersubjetividad? ¿Cómo ir construyendo esa ética global? Ya está en la historia y creo que buena muestra de ello es el avance de las éticas aplicadas. Segundo punto, pues, ¿qué son las éticas aplicadas? Las éticas aplicadas nacen en los años 60 y 70 del siglo XX. Son una novedad y constituyen una auténtica revolución. Siempre hay precedentes, iba a decir sin precedentes, pero no hay nada sin precedentes. Evidentemente tienen precedentes, pero son una novedad de los años 60 y 70 del siglo XX. Y la novedad constituye que no brotan únicamente de estudios filosóficos, del trabajo de los filósofos, sino que nacen por imperativo de la realidad social. Este es un punto que me parece fundamental. Nacen por exigencias de la base, por exigencias de determinados ámbitos de la vida social que reclaman ética en las sociedades pluralistas. Las sociedades pluralistas son aquellas en las que hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz, y no existe ningún punto, ningún lugar desde el que se den las respuestas éticas para todos los ciudadanos. Ese punto es muy difícil de detectar en ocasiones porque estamos acostumbrados a que desde el punto de vista del derecho existe el Parlamento, que es el que dictamina cuáles son las leyes que están correctamente promulgadas. Desde el punto de vista religioso existen las iglesias o las mezquitas o las sinagogas que pueden decir qué es lo válido desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista ético, en una sociedad pluralista no hay ninguna instancia que pueda dar las respuestas éticas a los grandes problemas que se nos plantean. Y sin embargo, continuamente van surgiendo problemas morales que cada vez son mayores. La pregunta es ¿desde dónde la respuesta? ¿Desde dónde se puede responder? Las éticas aplicadas surgieron en ese sentido, intentando dar respuestas, y son 4 polos los que han ido generando ese tipo de preguntas. Por una parte, los gobiernos se han encontrado con problemas morales que no sabían resolver de ninguna manera y han tenido que buscar consejeros, asesores, elaborar documentos. Antes de elaborar una legislación legal, es necesario encontrar asesores éticos, consejeros éticos que den respuestas éticas que no son exactamente lo mismo que las legales que pasan a un código coactivo. Las gentes que han trabajado en comités y comisiones, y muchos de los presentes lo han hecho aquí, saben lo que aprendemos unos de otros cuando trabajamos en un comité y lo que nos damos cuenta de qué es la realidad social y cuáles son los problemas, lo que aprendemos de la vida cotidiana cuando se trabaja en esos comités. Otro polo son los expertos de los distintos campos de la vida social, porque los diversos campos son también diferentes entre sí.
No es lo mismo trabajar en el desarrollo que trabajar en la empresa, que trabajar en la medicina, que trabajar en las profesiones, que trabajar... Son distintos ámbitos que son diferentes entre sí. Y los expertos de esos distintos ámbitos se han encontrado con problemas que cada vez son mayores y para los que no hay una respuesta única, sino que hay que ir encontrando las respuestas entre todos, hay que ir descubriendo las respuestas entre todos. Y los expertos se han visto en la necesidad de hablar con otros expertos de distintos campos y construir las respuestas interdisciplinarmente. Las éticas aplicadas son interdisciplinares no por casualidad, porque la realidad tiene problemas que hoy en día no se resuelven solo desde la economía o solo desde la filosofía o solo desde la medicina, sino que necesitan ese trabajo interdisciplinar. Por eso decía un amigo mío con mucha gracia, hablando de las universidades, que la realidad tiene problemas y las universidades departamentos. Y cuando aparece un problema, se dice, no, esto no es de la Facultad de Filosofía, sino de la de Económicas, o esto no es de la Facultad de Derecho, sino de la Facultad de Medicina. La realidad tiene problemas y parece que las universidades tienen departamentos. Y sin embargo, las respuestas tienen que ser interdisciplinares, porque si no, no es posible dar respuestas que estén a la altura de lo que se merecen los seres humanos. Los expertos nos hemos visto obligados a trabajar interdisciplinarmente y yo tengo la experiencia, últimamente me han invitado también para elaborar el Código Ético del Consejo General del Poder Judicial y nada más entrar dije, lo primero, agradezco todo lo que voy a aprender hablando con los jueces y con los juristas, porque cada vez que nos encontramos con gente de otras profesiones aprendemos enormemente y sabemos además valorar mejor nuestra propia profesión. La opinión pública es otro de los polos que exigieron la aparición de las éticas aplicadas, porque en la opinión pública aparecen constantemente problemas que desbordan y las gentes necesitan respuestas y están buscando esas respuestas y están dispuestos a deliberar y están dispuestos a hablar, pero también quieren que las gentes expertas aporten su saber a la deliberación pública, porque es una responsabilidad de los que tienen algún saber ponerla en la calle, ponerlo en la opinión pública, esto que saben, para que las gentes puedan contar con ello a la hora de encontrar mejores respuestas. Al final serán las personas quienes tienen que encontrar las respuestas, pero la deliberación es fundamental para que puedan encontrarse buenas respuestas y generarse buenos juicios. Y por último, los filósofos morales, entre los que me cuento, nos hemos dado cuenta de que el bagaje filosófico que tenemos, las tradiciones filosóficas con las que contamos, son muy fecundas para ayudar a construir esa ética intersubjetiva, que en ese proceso de deliberación y de discusión, esas tradiciones de las que venimos y que para algunas gentes pueden parecer anquilosadas y obsoletas, no lo son, sino todo lo contrario, que lo que fueron trabajando los filósofos y hemos heredado como fruto de nuestras tradiciones resulta enormemente fecundo, no voy a decir enormemente rentable ni enormemente útil, sino enormemente fecundo para producir una ética que pueda encontrar buenas respuestas. Y creo que entrar en esa tarea es responsabilidad de la filosofía. La filosofía tiene también una responsabilidad de entrar en esos debates y aportar lo que ya sabe. Las éticas aplicadas, como voy a comentar ahora brevemente, nacen efectivamente en los años 60 y 70, pero ya se han ido incorporando a las instituciones. No se trata nada más de que son textos de ética que hacemos o que escribimos en libros maravillosos, que leen otras gentes de esos libros maravillosos, sino que esas éticas aplicadas están ya en las declaraciones de los comités, en los documentos que se hacen en las grandes entidades, están en documentos, están en instituciones, están en declaraciones, están recogidos y forman ya parte de la vida institucional. Si recuerdan, cuando Hegel hacía el paso en la filosofía del derecho de la moralidad kantiana, que él entendía que era el dominio de lo que debe ser, la afirmación de lo que debe ser y todavía no es,
Hegel decía es que el deber ser se tiene que incorporar en las instituciones. No puede ser que siempre estemos diciendo debe ser, sino que el debe ser se tiene que encarnar también en las instituciones. Y las éticas aplicadas, a mi juicio, constituyen una encarnación en las instituciones de lo que debe de ser. Forman parte ya de la realidad institucional cuando se reúnen comités, cuando se reúnen comisiones, cuando elaboran un código, cuando elaboran una auditoría. Eso ya se está institucionalizando y creo que la buena noticia es que no tiene marcha atrás, lo cual quiere decir que es posible otra ética distinta a la del neoliberalismo y que ya se está haciendo y que ya se está gestando. Y que se está gestando en otros lugares también, pero a través de las éticas aplicadas que van generando esa nueva ética. ¿Qué tipo de ética es? En principio es transnacional, es ya transnacional, porque todos los que, como muchos de los presentes, trabajan en comités de ética o en comisiones, saben que lo primero que hacemos en cuanto se nos encomienda una nueva tarea es tratar de estudiar todo lo que se ha producido hasta el momento. El adanismo no existe, no partimos de cero, siempre trabajamos en lo que hacen los demás, lo cual quiere decir que esa intersubjetividad de la que he hablado antes ya se va generando a través de ese trabajo conjunto, porque vamos viendo lo que hacen unos y otros en los distintos países y tratando de tomar unos de otros lo mejor que se produce. Con lo cual, lo que se va decantando a lo largo del tiempo es lo mejor que hemos hecho a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las diferentes tradiciones. Nos vamos dando cuenta de que hay una serie de valores y de elementos que estamos dispuestos a respetar y a defender en cualquiera de los campos de la vida social. Con lo cual considero que esa ética es una ética que está siendo transnacional porque va yendo más allá de todas las organizaciones nacionales y que va configurando paulatinamente lo que será o lo que va siendo ya una ética global a pesar de las diferentes tradiciones y de las diferentes etnias. Esa ética no es una parte de la filosofía y esa es también la novedad. Aquí estamos celebrando el 30 aniversario de la creación de una de las éticas aplicadas, que es la ética del desarrollo. Creo que es una excelente celebración y yo me alegro de estar aquí porque un cumpleaños siempre es algo que hay que celebrar cantando las mañanitas, si uno es mexicano, o cantando Feliz en tu día o cosas por el estilo. Es un cumpleaños, llevamos ya 30 años, llevan ya 30 años de ética del desarrollo. Eso es verdaderamente una nueva noticia, una buena noticia, pero la ética del desarrollo no es la aplicación de una teoría ética a los problemas del desarrollo. Esta sería la novedad de las éticas aplicadas. No se trata de que hay un conjunto de teorías éticas que tienen una parte aplicada y entonces cuando aplicamos el utilitarismo o cuando aplicamos el kantismo o cuando aplicamos hay una deducción aplicativa, tenemos un silogismo con unos principios que aplicamos. No, no ese es el asunto. Se trata de que distintas teorías éticas colaboran para dar respuestas a los problemas que surgen de la realidad social y tratamos de responder a esos problemas desde distintas teorías éticas. Voy a poner un ejemplo muy elemental. Como saben algunos de los presentes, yo trabajo en la línea de la ética del discurso. La ética del discurso no sirve para nada a la hora de tratar de responder al problema del aborto, de cuándo empieza a ser persona un feto. No, la ética del discurso no trabaja para nada en ese tema. Sin embargo, es extraordinaria para resolver otros problemas como serían el del consentimiento informado o el problema de la formación de comités de ética. No todas las teorías éticas pueden responder a todos los problemas, sino que una de las inteligencias del ético aplicado tiene que ser saber a qué teoría ética hay que recurrir para dar respuesta a los problemas que se plantean, porque lo que es preciso es responder al problema y tratar de dar sugerencias y tratar de dar soluciones. En ese sentido, las éticas aplicadas son nuevas formas de saber que no constituyen la parte aplicada de una teoría ética, que se elaboran interdisciplinarmente, que se plasman en las instituciones y que además se limitan fundamentalmente
a hablar de mínimos de justicia y no tanto de propuestas de vida buena. Esto es posible que haya discusión, pero yo entiendo que lo que tiene que unir a todos los ciudadanos de las sociedades pluralistas son las exigencias de justicia de las que creo que se ocupan las éticas aplicadas. El que engaña, el que avisa no es traidor. Yo voy a avisar de que al final, por supuesto, yo voy a dar un cierto marco ético, porque no puedo traicionar a mi propio marco ético, y el último marco ético será kantiano y ético-discursivo. Pero no se trata de una aplicación, sino que se trata de que creo que es el último marco desde el que podríamos entendernos. Después hay coloquio, discutimos todo lo que quieran, que seré feliz haciéndolo. Las éticas aplicadas deben trabajar unas con otras, deben apoyarse unas a otras, porque yo creo que a lo largo de estos años han ido haciendo descubrimientos muy importantes cada una de ellas, en la teoría y en la práctica, pero hubieran avanzado mucho más si hubieran trabajado conjuntamente, viendo lo que aportan ya otras éticas aplicadas. Yo, cuando empecé a entrar en este tema, me di cuenta de que cada una de esas éticas aplicadas da lugar a una gran cantidad de bibliografías diferentes, a una gran cantidad de ramas diferentes, y que rara vez las gentes que trabajan en bioética conocen a los que trabajan en ética de la empresa y conocen a los que trabajan en ética del desarrollo, en ética de los medios de comunicación, en infoética, en ética de las profesiones. Parece que hay como líneas paralelas separadas entre sí, cuando en realidad muchos de los problemas son evidentemente comunes, y para eso quería poner un ejemplo o tres ejemplos que vendrían de las tres éticas pioneras. Como saben, las tres éticas pioneras de las éticas aplicadas han sido la bioética, la ética de la empresa y la ética del desarrollo. Son las tres éticas pioneras y a partir de ahí fueron apareciendo todas las demás, y en este momento son infinidad de éticas aplicadas. Brevemente, la bioética nace, aquí hay gentes que trabajan en bioética, la bioética nace en los años 60 o 70 del siglo XX y nace con dos tendencias, una tendencia médica y una tendencia ecológica. La tendencia médica es la de quienes entienden que la bioética se relaciona sobre todo con la relación médico-paciente o con el trabajo en el hospital y el trabajo en el centro de salud, y piensan en esos problemas que surgen de la ética médica y surgen los famosos principios de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Esos son los trabajos que van por ese lado. Pero a la vez surge como una ética ecológica en la línea de Van Rensselaer-Potter, no confundir con Harry Potter, Potter también, pero no confundir con Harry Potter, que es una línea ecológica que tiene evidentemente un sentido más global. Con el tiempo, al principio, la ética médica fue la que tuvo más éxito, pero con el tiempo han aparecido problemas que han obligado a darle un nivel global a esa ética, porque ha aparecido lo que se ha llamado un bien vital común. El bien vital común lo constituyen elementos como el patrimonio genético de la humanidad, la riqueza de la biodiversidad a nivel global, el control de la producción de alimentos transgénicos, la solución de los problemas relacionados con el calentamiento global del planeta, los recursos genéticos globales, el agua potable, las tecnologías al servicio de los más desfavorecidos, el acceso universal a los fármacos contra las pandemias. Si han escuchado cuáles son los elementos, muchos de ellos vienen preocupando a la ética del desarrollo desde hace mucho tiempo. Los temas que consideramos como de un bien vital común les preocupan a los bioeticistas porque entienden que son un peligro para la vida amenazada. Claro que es un peligro y hay que responder a esos temas. Y para eso hay que ir más allá de la ética interpersonal y entrar en una ética global. Por eso muchas gentes han dicho que el libro de Potter del año 98, que es justamente Global Bioethics, es el periplo desde una ética global de los años 60-70 hasta volver a una ética global en los años 90, porque el bien vital común exige la globalización de la bioética. Como verán,
ecoética, genética, ética del desarrollo y ética de la empresa estarían estrechamente ligados en todos esos temas que tendrían que ver con lo que se hablaba esta mañana de lo que son esos bienes públicos o bienes comunes, que ese es un tema muy a discutir, pero esos bienes que son patrimonio de la humanidad y por lo tanto de alguna manera tendrían que ser resueltos en un nivel global. En segundo lugar, hablaría de la ética de la empresa muy brevemente, que es en la que yo he trabajado durante mucho tiempo, porque saben que soy directora de una fundación de ética de la empresa, cosa que tengo que decir siempre con mucho cuidadito para que no me salte todo el mundo diciendo pero si las empresas no pueden ser éticas, es lo primero que te dice todo el mundo. Bueno, pues la ética de la empresa, como saben, nació también en los años 70 a raíz de casos como el caso Watergate, cuando las gentes dijeron cómo es posible que políticos y empresarios se pongan de acuerdo entre sí y traicionen al pueblo con medidas de corrupción. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Esto quiebra la confianza de nuestros países. La ética de la empresa nace a raíz de esas reflexiones y se extiende primero por Estados Unidos y más adelante por Europa, por América Latina y hoy en día está extendida en todos los lugares de la Tierra. Yo creo que con la ética de la empresa hay buenas noticias y malas noticias. Malas noticias que no parece que se tomen muy en serio sus declaraciones. Buenas noticias que sí que se ha alcanzado el nivel global, por lo menos desde que en el año 1999 el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó aquel Global Compact, ese pacto mundial por el que invitaba a distintas organizaciones laborales, a distintas organizaciones cívicas y a distintos grupos a sumarse a la protección y al respeto de tres tipos de derechos: derechos laborales, derechos humanos y derechos medioambientales, y también se añadió más tarde un décimo compromiso, es el compromiso del no a la corrupción. La propuesta de Annan era la de que las empresas se comprometieran a no entrar nunca en ningún juego de corrupción. El gran problema del Global Compact es que era una invitación. Muchas gentes dijeron después si la no corrupción es una invitación o es una exigencia. Esto es el tipo de temas con los que después hay que pensar. Pero justamente en esa línea, las Naciones Unidas nombraron también a un representante que trabajara un tema que a mí me parece fundamental, y esto se hizo desde el año 2005, el tema de empresa y derechos humanos. El tema de empresa y derechos humanos hoy en día es central porque se ha entendido desde Naciones Unidas que, por supuesto, los Estados tienen que proteger los derechos humanos, pero las empresas tienen que respetar los derechos humanos como mínimo. No puede ser que se dé carta blanca a las empresas para no respetar los derechos humanos, porque tienen que ser respetados absolutamente por todas las organizaciones, instituciones y todos los ciudadanos. Y Roy, que fue nombrado el delegado especial para Empresa y Derechos Humanos, propuso una trípode, tres patas, que eran respetar los derechos, proteger, los estados tienen que proteger los derechos humanos, respetar, las empresas tienen que respetar los derechos humanos y después compensar los daños que se hayan causado con las actuaciones en los distintos campos empresariales. Remediar es el tercer principio. Si esos tres principios se ponen por obra, la discusión es si hay que tomarlos, o sobre todo el tema de la responsabilidad, si hay que tomarlos como un deber de obligación perfecta, es decir, como un deber de exigencia que no admite excepciones, o como un deber de obligación imperfecta, es decir, como un tipo de deber que sí admite excepciones en determinados casos, es en donde está la discusión en este momento. Porque muchas gentes dicen, claro que hay que respetar, pero respetar no tiene que ser nada más un deber de obligación imperfecta hasta donde usted llegue, sino que tiene que ser un deber de obligación perfecta, no cabe introducir excepciones. Yo tengo mi respuesta a esa pregunta, pero por no coger más tiempo, porque me estoy pasando, si alguien quiere en el coloquio preguntarlo, pues se lo responderé, por lo menos desde mi perspectiva.
Si alguno de ustedes ha visto, que estoy segura de que muchísimos han visto los índices que se han elaborado para tratar de ver cuándo las empresas cumplen sus tareas con estos índices de derechos humanos, de empresa y derechos humanos, son unos índices fantásticos que efectivamente, si se tomaran en serio, realmente el neoliberalismo no tendría nada que hacer. El neoliberalismo no tendría nada que hacer. Porque si se tomaran en serio la responsabilidad social de la empresa, si se tomaran en serio los trabajos de empresa y derechos humanos, si se tomaran en serio las propuestas de economía del bien común, si se tomaran en serio las propuestas de economía civil que hay ya sobre el tapete, si nos las tomáramos en serio, esto ya está funcionando y tendría que tomarse en serio porque las cosas cambiarían fundamentalmente. La tercera es la ética del desarrollo, de la que yo no les voy a hablar a los presentes, porque además va a hablar después Luis Camacho, y entonces ante Luis Camacho yo no tengo ya nada que decir. Nada más decir que quienes estuvieron al comienzo de todo esto fueron precisamente, que yo sepa, Denis Boulet, David Crocker y Luis Camacho, y después de las gentes que están aquí presentes creo que tenemos lo mejorcito de la ética del desarrollo, con lo cual ya saben ustedes que siempre ha estado esa ética en el nivel global. ¿Tiene relación con la ética de la empresa y con la ética, con la bioética? Tiene que tenerla toda, porque para una ética del desarrollo, que las empresas cumplan su tarea en el nivel de los derechos humanos es de primera necesidad. Y en ese sentido, a mí siempre me ha gustado que Amartya Sen ha trabajado en el tema de las empresas, ha demostrado que las empresas son excelentes para las sociedades y ha dicho algo que les cuento siempre a los empresarios. Digo siempre que es premio Nobel porque eso afecta mucho a la gente, cuando oyen que es un premio Nobel y de economía, eso ya es el no va más, y siempre digo, como dice el premio Nobel de Economía Amartya Sen, una buena empresa es un bien público. Y la meta de la economía y la empresa tenía que consistir en crear buenas sociedades. Esa es la idea de Sen que a mí me parece que hay que tomar en serio, y si nos la tomamos en serio, las cosas cambiarían claramente. Creo que el trabajo conjunto de las éticas aplicadas, y ya digo que existen muchas más, yo he puesto 3 ejemplos, el ir intercambiando informaciones teóricas y prácticas es la manera de ir descubriendo esa ética global que ya se va generando y que está ya en las instituciones. Pero como ya queda poco tiempo, en filosofía siempre preguntamos por la fundamentación, no puedo evitarlo. Los filósofos siempre sabemos con Aristóteles que lo importante no solo es el qué, sino sobre todo el por qué. Tenemos que preguntarnos el por qué, y para responder a ello pues no bastaría, como saben los presentes, una conferencia, sino que tendríamos que pasarnos muchísimo tiempo porque hay una gran cantidad de propuestas de fundamentación a lo largo de la historia y todavía presentes en este momento, pero hay 2 cosas importantes. Una, que efectivamente hoy en día desde las distintas teorías éticas se pueden aprovechar los recursos de todas ellas para tratar de responder a los problemas de la realidad. Se puede ir aprovechando en cada uno de los casos, no se puede despilfarrar riqueza, no se puede despilfarrar energías. Pero si hay que buscar una fundamentación y un marco último, yo entiendo, y solamente puedo apuntarlo aquí, que el marco último sería el que dio Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando al dar las formulaciones del imperativo categórico, en la famosa formulación del fin en sí mismo, que creo que es de lo mejor que se ha dicho a lo largo de la historia, hace aquella propuesta, trata a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Los seres humanos son fines en sí mismos y no se les debe instrumentalizar. Es absolutamente amoral instrumentalizar a los seres humanos. No se les puede instrumentalizar y precisamente porque son fines en sí mismos tienen dignidad y no un simple precio. Decía Antonio Machado, al que muchos de ustedes conocerán, que todo necio confunde valor y precio. Todo necio confunde valor y precio.
el valor de las cosas no es el precio de las cosas. Y decía Oscar Wilde en El abanico de Lady Windermere que un cínico es el que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. El precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Creo que es importante darse cuenta de que los seres humanos tienen valor en sí mismos, que tienen dignidad y no un simple precio. Y por eso mi última puntualización, o penúltima, porque ya estoy llegando al final, la penúltima sería que creo que para cambiar las cosas hay un punto al que nunca se puede renunciar, que es que hay que educar para valorar y para degustar aquello que es verdaderamente valioso. Hay que educar para degustar aquello que es verdaderamente valioso. Cuentan que un jefe indio estaba un buen día contándoles un relato a sus nietos y les decía: en cada hombre hay dos lobos. Uno es el lobo de la violencia, de la fuerza, de la mentira. Otro es el lobo de la misericordia, de la compasión y de la justicia. Los nietos le escuchaban y al final del relato le preguntaron: abuelo, ¿cuál de los dos crees que ganará? Y el abuelo les contestó: aquel al que alimentéis. Aquel al que alimentéis. En todos los seres humanos hay predisposición a un individualismo egoísta que puede llevar a un neoliberalismo asilvestrado. Pero en todos los seres humanos hay también una predisposición al altruismo, a la colaboración, a la solidaridad, al darse cuenta de que estamos vinculados, de que somos en vínculo, de que no podemos vivir unos sin otros, a darnos cuenta de que los demás y nosotros mismos tenemos valor y no tenemos un simple precio. Por eso creo que alimentar al lobo bueno es el asunto. Creo que alimentar esas buenas predisposiciones es fundamental y por eso en cualquier ética del desarrollo y en la construcción de cualquier ética global, el momento educativo es fundamental. Si no cultivamos esas predisposiciones, y eso no solo quiere decir en la escuela, sino quiere decir en el conjunto de la vida social, si nuestras sociedades no respiran en ese sentido, tendrá la cuestión dificultades. Por eso creo que hay que educar en la justicia y hay que educar en la compasión. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Adriana Cristina por tan enriquecedora y estimulante ponencia. Vamos a pasar en estos momentos este micrófono. Pasaremos en estos momentos a una sesión no muy larga de preguntas y respuestas, de coloquio. Entonces les pediría que levanten su mano, vamos viendo quién quiere participar y por favor si pueden ser breves, eso sería genial. Por aquí. Sí, por favor. Gracias. Ask it in English? Sí, yes, no problem. So I'm very happy with, let me take out the translation, I can't hear it while I'm talking. So I'm very happy with your Kantian approach to ethics, the idea of the person being respected as a person. I'm very happy with that. Where I stumble in your presentation is the notion of a system of ethics. And it seems to me that creating a system might eventually go against the very intersubjectivity that is supposed to found the system that you're talking about, in as much as a system always is tempted to become rigid and closed and to exclude what doesn't fit in the system. So I'm wondering how you can reconcile genuine intersubjectivity with a system of ethics. Conciliar la intersubjetividad Yes. con el sistema de la ética. With the notion of a system of ethics, yeah. Bueno, la verdad es que me parece sencillo. La intersubjetividad, como saben, en el tema de la ética, las gentes suelen decir que las cuestiones morales son muy subjetivas. Y yo diría que las cuestiones morales no son muy subjetivas, sino que son muy intersubjetivas. Cuando alguien afirma que no hay derecho a que una parte de la humanidad esté muriendo de hambre,
Cuando alguien afirma que no hay derecho a que se estén produciendo estos casos de... Tampoco era para tanto lo que estaba diciendo. Tampoco había que ponerse así. Cuando alguien entiende que lo que está ocurriendo con la inmigración, pero no solamente en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en la frontera entre África y España, es decir, que cuando alguien dice no hay derecho, esto es injusto, lo que está haciendo no es expresar una opinión subjetiva, viniendo a decir me desagrada, a mí no me gusta, igual que alguien puede decir pues que no hay derecho que haya perdido Costa Rica, perdón, o que haya perdido España todavía mucho antes, y uno dice no hay derecho a que haya perdido, bueno, eso no estaríamos dispuestos a decir y todo el mundo debería de reconocerlo. Pues no. Es decir, yo puedo opinar que me gustaría que hubiera ganado España, pero de ahí no paso. Creo que no es lo mismo decir me gusta, opino, entiendo que decir todo el mundo no hay derecho, es injusto. A mi modo de ver, la palabra justicia es genial. Es decir, es de las más importantes del mundo. Por eso me parece muy importante hablar de la vida buena, por supuesto que sí, pero creo que la vida buena tiene distintas ofertas, hay distintas ofertas de vida buena. Tengo una amiga que entiende que la vida buena consiste en estudiar filosofía. Mis estudiantes no piensan lo mismo. Entonces empiezo a darme cuenta de que hay distintas visiones de la vida buena. En cambio, cuando se dice es injusto que, no se está expresando una opinión. La opinión no es subjetiva, sino que tampoco es objetiva, porque si decimos objetiva, estamos refiriéndonos a que hay un estado de cosas fuera de mí con las cuales coincide mi juicio. Pero no hay un estado de cosas fuera. Yo puedo decir la pena de muerte es injusta, pero no hay un estado de cosas fuera. ¿Qué estoy queriendo decir? Quiero decir que eso es un juicio que vale intersubjetivamente, porque cuando yo lo digo, estoy pensando o pretendiendo que los demás deberían de pensar igual. Y si no lo hacen, no por eso voy a sacar una metralleta, pero sí que voy a decir que tenemos que hablar y tenemos que deliberar, porque en cuestiones de justicia es necesario descubrir el acuerdo. Las cuestiones de justicia son cuestiones de intersubjetividad. Los seres humanos estamos ligados, estamos vinculados, somos cada uno de nosotros personas, porque los otros nos reconocen como personas. El niño se reconoce como persona porque sus padres y en la escuela le reconocen. Por eso es tan importante la dimensión del reconocimiento, que es lo que da autoestima a las personas. Pero precisamente eso crea unos lazos desde el principio que nos ligan a todos los seres humanos. Y cuando yo a alguien le niego la palabra o le niego el saludo, estoy rompiendo un lazo que ya existía. El lazo existía, yo lo estoy rompiendo. No se trata sencillamente de que contratamos, como que es lo que se piensa desde el liberalismo habitual. Hacemos un contrato, sí, hacemos un contrato, pero antes ya existía un lazo que nos ligaba a unos con otros. Por eso cuando a alguien le quiero castigar, no le saludo, porque estoy rompiendo el lazo con él. La intersubjetividad existe, somos intersubjetivos. Por eso en cuestiones de justicia hay un reconocimiento recíproco de derechos que cuando no se protegen, entonces se está rompiendo el vínculo y hay que recomponerlo. Por eso decía que la ética, evidentemente hay muchos sistemas de ética, muchas propuestas de ética, pero yo entiendo que la ética que acierta más con lo que son las relaciones humanas y fundamenta mejor las relaciones humanas es la ética del reconocimiento. Es la ética del reconocimiento, que además es el reconocimiento mutuo, que tiene que ser el reconocimiento de la dignidad mutua, un reconocimiento que me parece difícil hacer
si no hay un cierto sentido, no solo de la justicia, sino también de la compasión. Ya sé que la palabra compasión no cae muy bien, a mí me cae muy bien, y me cae muy bien porque compasión creo que quiere decir padecer con el otro en su alegría y en su tristeza, pero también en su alegría. Y lo digo en la alegría porque es muy difícil alegrarse con la alegría de otros. Leí una encuesta que pasó una psicóloga a muchas gentes y la pregunta que les hacía era: ¿cuándo se alegra más? ¿Cuando le salen a usted bien las cosas o cuando le salen mal a los demás? Y a ver si saben cuál fue la respuesta mayoritaria. Cuando les salen mal a los demás. Es muy difícil alegrarse con la alegría de otros. Es muy difícil admirar a alguien y decir: ¡qué gusto, qué bien lo ha hecho! Es muy difícil. Creo que es importante alegrarse con la alegría de otros y entristecerse con la tristeza de otros. Y quien siente compasión de verdad es el que no solamente se entristece, sino que esa tristeza le lleva a comprometerse para tratar de superar esa mala situación para que pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Me parece que eso es cuidar esa intersubjetividad humana que está demasiado destrozada, pero que en último término es lo que iría haciendo una vida buena para todos los seres humanos. La ética no se impone, mencionó usted en algún momento de su conversación. ¿Podría ahondarnos un poquito más? Sí, por supuesto, encantada. La ética no se impone, efectivamente. Hay una diferencia, yo creo que hay que hablar de tres palabras que creo que son centrales. El derecho sí se impone por coacción, cuidado, pero el derecho tiene que ser legítimo. Es decir, no se impone desde las armas. El derecho tiene que pasar todos unos procesos para ser legítimo, pero cuando un derecho es válido, sí que cabe al Estado coaccionar para que las gentes cumplan las leyes. La ética no se puede imponer nunca por coacción, y eso es importante. Pero dentro del terreno de la ética creo que todavía hay que hacer una distinción entre lo que sería la justicia y lo que sería la vida buena. Las cuestiones de justicia no se imponen, pero se exigen. Mientras que las cuestiones de vida buena ni se imponen ni se exigen, sino que creo que se invita a ellas. Y me parece que sería bueno distinguir entre la coacción impositiva, la exigencia, porque cuando yo hablo de lo justo, estoy exigiendo, y entonces tenemos que deliberar y que hablar y que ponernos de acuerdo, porque no puede ser que en cuestiones de justicia exista un radical desacuerdo. Y la vida buena creo que no es cuestión de imposición. Por eso cuando los padres se empeñan en que los hijos sigan el camino que a ellos les gustaría, hacen muy mal. Cuando los gobernantes se empeñan en que el pueblo tiene que tener el ideal de felicidad que tiene el gobernante, mal asunto, porque eso no se impone, sino que quien tenga algún ideal de vida buena, y eso está muy bien tenerlos, y ojalá hubiera más, quien tenga un ideal de vida buena, que invite, que lo proponga, porque la vida buena es una cuestión de invitación, de propuesta, no es una cuestión de exigencia, ni es una cuestión de imposición. Creo que esos tres puntos hay que marcarlos, porque cuando se unen todos es un verdadero desastre. La vida buena hay que elegirla. Cada persona tiene que elegir su modelo de vida buena, lo cual no quiere decir que no tiene que hablar con otras gentes y preguntar y consultar y asesorarse. Claro que sí, pero al final esa es una opción personal, esa es una decisión personal. En cambio, en cuestiones de exigencia no se trata solo de invitar a que se acabe el hambre en el mundo, no se trata solo de invitar a ver si conseguimos que la pobreza extrema se reduzca, no se trata de, sino se trata de exigir. Es que eso tiene que cambiar radicalmente desde un punto de vista ético.
como el tiempo corre y se impone, vamos a tomar dos últimas preguntas. ¿Tienes el micrófono? Bueno, como le decía, ¿verdad? Su primera admiradora acá en Costa Rica. Hay un tema que desde la mañana se ha tratado, ¿verdad? Que es el tema de responsabilidad. Y nosotros hemos visto cómo nadie asume, o tal vez sería muy radical decir nadie asume, no han encontrado el cómo, ¿verdad? Para atender responsablemente estas demandas de esta realidad que tenemos ahora, que hemos trabajado durante la mañana y que también ahora, muy bien usted lo trabajaba. ¿Qué hacer para acelerar o cómo ayudarnos, ¿verdad? Desde este tema de las diferentes éticas aplicadas para poder urgir en esto, porque ahora en la charla decíamos que ya estamos pasando límites en cuanto al uso del suelo, límites, estamos pidiéndole a la tierra que absorba más de lo que ya no tiene capacidad, estamos pidiéndoles a las personas que asuman más hambre, ¿verdad? Que tengan todos estos problemas y no hay una solución pronta. Entonces, digamos, esa es la urgencia. ¿Cómo tratamos de que esta responsabilidad que somos todos partícipes le demos esa urgencia? Muchas gracias, su conferencia magnífica. La pregunta que usted dejó, o la respuesta que usted dejó prometida sobre los deberes perfectos, los deberes imperfectos y la ética de la empresa, no me olvidé, así que me gustaría conocer su respuesta. Qué bueno. Bueno, pues en primer lugar la responsabilidad. Creo que es importante, decía José Ortega y Gasset, que la riqueza de un país es más una cuestión de cultura y de genio que de dinero. Y decía que un país es rico cuando al menos 3/4 partes de la población cumplen con su obligación. Parece una simpleza, pero a mí me parece que es muy importante. El tema de las obligaciones en cada uno de los campos. ¿Cuál es la obligación de los estados nacionales? ¿Para qué tienen la legitimidad dada por el pueblo? ¿Para qué se elige a los representantes? ¿Para qué se participa en la vida pública? Para que los representantes sepan qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer los representantes? Pues tener responsabilidad y dar razón y dar cuenta y responder a las expectativas de las gentes. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Tratar de participar lo más posible, tratar de participar, estar en la opinión pública, estar en los distintos lugares, en procesos de deliberación y estar en cada uno de los campos que les toca. Si todas las empresas que han firmado o que tienen libros de responsabilidad social, en vez de encomendarle a una agencia que me haga la memoria de responsabilidad social de este año, tomaran la responsabilidad social desde dentro, cambiando la empresa, para tener en cuenta a todos los afectados por ella, cambiaría todo radicalmente. Más o menos las ideas están claras. Lo que falta es que cada quien, en las distintas profesiones, en la judicatura, en la medicina, en la enseñanza, si está claro cuál es el bien de la enseñanza, tratar de transmitir conocimientos y formar ciudadanos críticos, cuál es el bien de la medicina, ayudar a prevenir, curar, cuidar y ayudar a morir en paz. Si tenemos claras las ideas, si tenemos todo eso claro, es momento de que las gentes nos demos cuenta de que es importante asumir las responsabilidades. Cuando se dice todo esto, también hay la buena noticia de que hay mucha gente que sí las asume. Y tampoco hay que hacer un panorama derrotista de que nadie lo hace. Hay gente que sí lo hace. Y gracias a eso el mundo también sigue viviendo. Pero todo eso se tiene que institucionalizar y por eso he incidido mucho en la institucionalización y después en esa asunción de responsabilidades por parte de cada uno. Y en el tema que es muy importante cuando se discute si las empresas tienen que cumplir esa idea de respetar los derechos humanos como deberes de obligación perfecta o como deberes de obligación imperfecta,
pues saben los presentes que esa distinción de esos dos tipos de deberes viene de la modernidad, del mundo moderno, en el que se dice que los deberes de obligación perfecta son aquellos que hay que cumplir sin excepción, mientras que los deberes, ¿he dicho perfecta o imperfecta? Perfecta sin excepción. Y los de obligación imperfecta queda un espacio libre porque no se puede decir, nadie puede decir hasta dónde. Ese tema es muy importante, nadie puede decir hasta dónde. Y en este segundo caso se cuenta la famosa paradoja del calvo. ¿Conocen la paradoja del calvo? Ah, pues es muy simpática. La cuento y ya está. Supongamos que hay un señor que va por la calle y está calvo. Perdón, no está calvo, tiene muchísimo pelo. Y se encuentra a un calvo. Y el calvo le dice, por favor, ¿me podrías dar un pelo? Porque es que estoy calvo y por lo menos con un pelo pues lo luciría. Bueno, se lo da. Se encuentra a otro calvo y dice, ¿me puedes dar un pelo porque yo tengo tal? Le da el pelo. Y se encuentra a otro y le da el pelo. Y se encuentra a otro y le da el pelo. ¿Qué pasa al paso del tiempo? Se queda calvo, efectivamente. Entonces, los deberes de obligación imperfecta, ¿alguien puede decir hasta dónde es obligatorio, sin excepción, dar pelo a todo aquel que te lo pide? ¿Lo puede decir alguno de los presentes? Por supuesto que no. Este es nada más un ejemplo de... Hay unas obligaciones amplias en que nadie puede decir desde aquí hasta dónde se debe, hasta aquí se debe. Mientras que de la obligación perfecta está claro lo que no se puede hacer. Yo creo que en este tipo de deberes, todo lo que sea violar derechos humanos son deberes de obligación perfecta. No se debe. Y esto es una exigencia, y además una exigencia que viene desde la Declaración de Derechos Humanos, que se recoge después en las constituciones democráticas y en las constituciones civilizadas. No se puede, es un deber de obligación perfecta. Y las empresas no pueden tener un conjunto de gente trabajando una enorme cantidad de horas por poquísimo dinero y de pronto se hunde un edificio enorme en el que mueren muchísimas mujeres y nadie sabía qué es lo que pasaba allí. Eso no es de obligación imperfecta, eso es un deber de obligación perfecta. No se puede tener a las gentes con unos niveles de salario por debajo de lo exigible para vivir con una humanidad digna. No se debe, eso es clarísimo. Y ahí es donde me parece que el Pacto Mundial invitaba a, y no debía haber invitado a, sino que tenía que haber exigido ¿qué? Pero supongo que Kofi Annan, que debe pensar lo mismo que yo en eso, diría, si exijo todavía me van a hacer menos caso. No lo sé qué es lo que pensaba, pero efectivamente no se deben violar los derechos humanos, eso es de obligación perfecta. Lo que es de obligación imperfecta es las posibilidades que puede tener una empresa cuando entra en un país en el que hay una legislación que es una legislación muy permisiva en materia de salarios, en materia de no sindicación, en materia de desastre ecológico. Hay cantidad de países en que existe poca legislación. Y cuando llega una empresa puede aprovecharse, no debe, pero además debe analizar cuál es su zona de influencia, porque una empresa potente puede tener la influencia suficiente como para intentar que cambie la legislación. Y entonces cada empresa tiene que ver hasta dónde puede llegar. No se lo puede decir nadie, sino es estudiando el contexto, estudiando sus posibilidades, y ahí tiene un deber de actuar. Sí tiene un deber de actuar. ¿Quién le puede decir hasta dónde? Eso tiene que decirlo ella, porque no se puede decir. Entonces creo que ahí es bueno establecer esa distinción entre esos dos tipos de obligación, porque creo que es muy esclarecedor para dejar claro que los derechos humanos no se pueden violar, ni los estados, ni las personas, ni nadie, y que lo que se puede hacer para cambiar legislaciones que dañan a los derechos humanos, hay que poner todo lo que se puede de la propia parte, aunque nadie te puede decir hasta dónde tienes que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.